Adamari López, la estrella que durante décadas iluminó con su sonrisa las mañanas de millones, se había ido. Y la noticia, como un rayo sin aviso, partió el corazón del público, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. No hubo anuncio público, no hubo boletín médico previo. Su partida fue tan inesperada, tan brutalmente silenciosa, que cuando los medios comenzaron a hablar del funeral íntimo, que tendría lugar en su propia casa, el mundo entero se negó a creerlo. ¿Adamari? ¿La luchadora incansable? ¿La madre amorosa? ¿La mujer que venció al cáncer con la frente en alto y que se reinventó una y otra vez frente a cámaras? ¿Podía realmente haber partido sin despedirse? La residencia de Adamari, ubicada en una zona privada de Miami, se transformó en un santuario de recuerdos, suspiros y flores blancas. Allí, donde tantas veces se la vio compartir risas con su hija, ensayar pasos de baile o simplemente mirar el atardecer desde su terraza, se vivió una de las escenas más conmovedoras en la historia del espectáculo latino. Su funeral no fue un evento mediático, sino una ceremonia cargada de amor puro, dolor contenido y respeto infinito. La familia decidió, con enorme dignidad, mantener la despedida lejos de las cámaras. Fue en su hogar, como ella lo hubiese querido. Aquellos que la conocieron de verdad, que compartieron su intimidad, llegaron uno a uno, con pasos lentos y ojos enrojecidos. No hubo discursos oficiales, solo miradas que lo decían todo, abrazos silenciosos que gritaban desesperación, y lágrimas que corrían sin pudor por rostros conocidos del espectáculo. Entre los asistentes, se encontraban figuras emblemáticas como Chayanne, Lili Estefan, y hasta un silencioso Luis Fonsi, su exmarido, cuya llegada, sin previo aviso, dejó a todos paralizados. Se le vio solo, de negro absoluto, con el rostro desencajado. Nadie se atrevió a acercarse. Él permaneció largo rato frente al ataúd cerrado, murmurando palabras inaudibles, tal vez una súplica, tal vez un perdón tardío. Nadie sabrá nunca. El féretro, cubierto por rosas blancas y rodeado de velas, descansaba en medio del salón principal. Encima, una única fotografía, Adamari con su hija Alaya, abrazadas, sonriendo al sol. Era la imagen perfecta de quien fue, una guerrera con un corazón desbordante de amor. Cada rincón de la casa exhalaba su esencia. Los cuadros, los libros, las fragancias, todo hablaba de ella. De una vida vivida intensamente, a pesar de las cicatrices. Su muerte, dijeron después fuentes cercanas, fue súbita. Un colapso respiratorio durante la madrugada. Se encontraba sola en su habitación. Su hija dormía en la habitación contigua. Cuando la empleada doméstica la encontró al amanecer, ya era demasiado tarde. La ambulancia llegó en minutos, pero el corazón de Adamari ya no latía. Tenía apenas 53 años. Pero el cuerpo médico, tras practicar los exámenes de rigor, arrojó un dato que nadie esperaba: Adamari llevaba meses ocultando un diagnóstico devastador. Un tumor pulmonar, agresivo, que se había diseminado en silencio. Ella lo sabía, pero no quiso compartirlo. No quería que su hija la viera como una enferma otra vez, susurró un amigo cercano. Decidió vivir sus últimos días como si nada pasara. Ese gesto de valentía, esa forma de enfrentar la muerte sin dramatismo, sin convertir su tragedia en espectáculo, elevó aún más la figura de Adamari. Fue su último acto de amor. Su última lección. Un ejemplo para quienes la admiraban desde lejos y también para quienes compartieron su círculo íntimo. En las redes sociales, el mundo lloró. Las cadenas televisivas interrumpieron sus emisiones regulares para rendirle homenaje. Fans en Puerto Rico, México, Colombia, Argentina y España organizaron vigilias espontáneas con velas y fotos. Se escucharon canciones que ella amaba, se compartieron sus frases más célebres, se recordaron sus batallas y sus risas. Porque Adamari no fue solo una conductora de televisión. Fue símbolo de lucha, de esperanza, de renacimiento. Venció el cáncer, soportó traiciones, fue humillada por los medios, pero jamás dejó de sonreír. Supo transformar el dolor en fortaleza, las lágrimas en luz. Inspiró a miles de mujeres que veían en ella una versión real, humana, valiente. Su historia de amor con Luis Fonsi, su renacer como madre soltera, su regreso triunfal a la pantalla, todo en ella parecía escrito por los dioses del drama y la superación. Y sin embargo, lo más admirable de Adamari fue su humildad. Jamás se creyó más que nadie.
En cada entrevista, en cada aparición pública, dejaba claro que su prioridad era su hija, su familia, sus valores. La fama es prestada, solía decir, lo único eterno es el amor que dejas. Ese amor fue palpable en su funeral. En cada rincón de su casa, en cada flor depositada, en cada canción que sonó. Hubo un momento, hacia el final de la ceremonia, en el que se proyectó un vídeo íntimo. Imágenes inéditas de Adamari bailando con su hija, cocinando en pijama, cantando sola en el coche. Nadie pudo contener el llanto. Ni siquiera los más fuertes. Y entonces ocurrió algo casi místico. En medio del dolor, mientras todos guardaban un minuto de silencio, un rayo de sol atravesó el ventanal del salón y bañó el féretro en una luz dorada. No fue planeado. No fue un efecto. Fue la naturaleza entera rindiéndole homenaje. Es ella, susurró Lily Stefan, con la voz quebrada. Ella diciéndonos que está bien. Hoy, la ausencia de Adamari se siente como un eco que no deja de retumbar. Pero su legado permanece intacto. Su hija, aún muy joven, ha sido rodeada de amor y protección. Amigos y familiares han jurado que su memoria vivirá no solo en la televisión, sino en las acciones, en las causas solidarias, en los mensajes de vida que tanto defendió. Adamari López no fue una celebridad cualquiera. Fue una heroína moderna. Una mujer que tocó el cielo sin despegar los pies de la tierra. Su partida, trágica y repentina, nos recuerda lo efímero de la existencia. Pero también nos invita a vivir con intensidad, a amar sin miedo, a luchar sin descanso. Y sin embargo, mientras los días pasaban y el mundo intentaba asimilar su ausencia, comenzaron a emerger detalles aún más desgarradores. Una carta. Una única hoja escrita de puño y letra por Adamari, encontrada en el cajón de su mesita de noche. Dirigida a su hija. No fue publicada, no fue compartida con los medios. Solo unos pocos tuvieron el privilegio de leer aquellas palabras, y quienes lo hicieron aseguran que contenían la esencia más pura del amor de madre. Si estás leyendo esto, comenzaba la nota, es porque ya no estoy físicamente contigo, pero mi alma jamás se apartará de tu lado. Palabras que deshicieron el corazón de quienes las oyeron en voz baja, leídas con el alma rota por su mejor amiga, bajo un árbol del jardín donde Adamari solía jugar de niña con Alaya. Ese momento marcó un antes y un después en la ceremonia. No era solo un funeral, era un tributo, una consagración, casi un acto sagrado. Las lágrimas, que hasta entonces fluían en silencio, se convirtieron en sollozos incontenibles. Incluso quienes se habían mostrado fuertes hasta ese instante, como su estilista de toda la vida o su antiguo productor, cayeron de rodillas al suelo, vencidos por la pena. Porque Adamari no era solo una compañera, era el corazón de un equipo, el alma de una comunidad que durante años había crecido con ella, aprendido con ella, sufrido y sanado a su lado. Fuera de su casa, en la verja exterior, decenas de fans comenzaron a congregarse. A pesar de la privacidad estricta, las noticias volaban, y los seguidores más fieles llegaron con flores, velas, cartas escritas a mano y peluches para Alaya. Uno a uno, los fueron dejando con respeto, en absoluto silencio. Nadie gritó, nadie cantó. Fue un luto digno, a la altura de quien siempre enseñó el valor del respeto, incluso en el dolor. Una mujer mayor, puertorriqueña, viajó desde San Juan solo para estar allí. Llevaba una bandera de su isla natal envuelta en una cinta negra, que colgó en la entrada. Ella fue nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amiga, murmuró entre lágrimas. Y en esas palabras estaba todo el sentir de un pueblo que la vio crecer, luchar, caer y levantarse con una dignidad inquebrantable. Los días siguientes al funeral fueron una procesión emocional. Programas especiales en su memoria, documentales improvisados, homenajes en los principales canales de habla hispana. Pero nada pudo igualar la fuerza del homenaje espontáneo que tuvo lugar al atardecer del tercer día. Cientos de personas, reunidas frente al mar en Miami, encendieron velas mientras sonaba una versión acústica de Color Esperanza, la canción favorita de Adamari. Nadie la organizó. Fue la gente. La misma gente que durante décadas sintió que ella era parte de su familia. Y fue ahí, bajo ese cielo naranja que comenzaba a oscurecerse, que alguien soltó un globo blanco con su nombre. Lo siguieron cientos más. Cada uno llevaba un mensaje: gracias, no te olvidaremos, tu luz vive en nosotros. Una niña, vestida con una camiseta que decía Te ama Adamari, soltó el último.
En el globo había un dibujo, una mujer de cabello corto abrazando a una niña. Eran ellas. Lo que sucedió después fue tan sobrecogedor como improbable. Según los presentes, una suave brisa se levantó, y las velas, que habían permanecido firmes, comenzaron a parpadear. Las olas, calmas, rompieron con un poco más de fuerza en la orilla, como si el mar mismo lamentara la partida de quien tantas veces había caminado junto a él. «Es su energía», dijo un joven con la voz quebrada. «Adamari está aquí». Los psicólogos dirán que es el poder de la sugestión. Los escépticos, que fue coincidencia. Pero quienes la amaron saben que fue ella. Porque Adamari López fue de esas almas que se imprimen en la memoria colectiva con una fuerza que no se disuelve con el tiempo. Su historia, tejida de coraje, fe y amor, permanecerá como una leyenda moderna, un ejemplo luminoso de lo que significa vivir con propósito y morir con dignidad. Hoy, la casa donde se despidió del mundo permanece cerrada, protegida por la familia. Nadie entra, pero afuera siempre hay flores frescas. En la reja, un cartel escrito a mano cuelga desde el día del funeral: aquí vivió una reina sin corona, una guerrera sin espada, una madre con alas invisibles. Gracias, Adamari. Su hija, protegida con absoluto cuidado por sus tíos y abuelos, comienza a sonreír nuevamente. Lo hace en pequeños gestos, en risas tímidas, en juegos que repiten rutinas que compartía con su madre. Porque el amor, cuando es verdadero, se transforma. No muere, se transfigura. Y en cada paso que Alaya dé en el futuro, Adamari estará allí, como una sombra luminosa, como una voz susurrando desde el corazón: sigue adelante, mi amor. Yo estoy contigo. La televisión, sus compañeros, sus amigos, el público, todos guardan un lugar sagrado en su memoria para Adamari López. Porque cuando alguien ha vivido con tanta autenticidad, su ausencia no se llena con homenajes ni con flores. Solo con la certeza de que su paso por la vida dejó huellas imborrables. Y así, entre lágrimas, canciones y silencios reverentes, el mundo entero entendió que Adamari no se fue. Solo cambió de forma. Y ahora brilla, más libre que nunca, en el lugar donde habitan los seres que jamás serán olvidados, el alma de quienes aprendimos a amarla. Nunca nadie imaginó que el hogar de Adamari López, ese refugio cálido y familiar en el corazón de Miami, se convertiría en el escenario de una despedida tan desgarradora. Las paredes que un día resonaron con risas, juegos y canciones suaves para su hija Alaya, ahora solo sabían contener el eco del llanto. El aire era denso, como si el dolor se hubiera asentado sobre cada rincón, como si la casa misma supiera que su alma ya no estaba allí. La noticia de su partida fue más que un golpe, fue una herida abierta en el corazón de una comunidad que la amó profundamente. Pero para su familia, para su hija, para quienes conocían sus días de lucha silenciosa, la tristeza era más profunda que el mar. Adamari no se fue de repente solo para el público. Su enfermedad, un tumor pulmonar agresivo, había sido su secreto más triste, uno que eligió cargar sola, para no empañar la infancia de su hija ni preocupar a quienes amaba. La noche en que su cuerpo dejó de luchar, su hija dormía a pocos metros. No escuchó nada. No hubo despedida. Solo el frío de una ausencia irreparable al amanecer. La empleada del hogar, al no recibir respuesta, entró a su habitación y encontró a Adamari sin vida. La escena fue tan serena como aterradora. Ella, que tantas veces venció la muerte con coraje, esta vez la había dejado entrar sin hacer ruido. El funeral, como era de esperarse, no se llevó a cabo en una iglesia ni en un salón lujoso. Fue en su casa. En ese mismo lugar donde había celebrado cumpleaños, nochebuenas, bailes improvisados en la cocina y cuentos antes de dormir. Su familia decidió que su despedida debía ser íntima, digna y en paz. Sin cámaras. Sin flashes. Solo amor. Uno a uno fueron llegando los más cercanos. Con pasos lentos, rostros apagados, ojos hinchados. Las lágrimas no se escondieron. Nadie tenía fuerza para las palabras. Era un duelo compartido en silencio, en abrazos prolongados, en miradas rotas. Las flores blancas cubrían cada superficie. Velas encendidas temblaban como si el mismo aire llorara su ausencia. Sobre el ataúd cerrado, una sola fotografía, Adamari abrazando a su hija en la playa. Una sonrisa eterna bajo un cielo azul que ya no volvería. Luis Fonsi llegó sin ser anunciado.
de negro total, irreconocible, con el alma visiblemente hecha trizas. Nadie se atrevió a acercarse. Se detuvo frente al ataúd durante varios minutos, en completo silencio. Sus labios se movían, pero no se oía nada. ¿Un rezo? ¿Un perdón? ¿Un adiós que le quedó pendiente? Solo él sabrá que se quebró por dentro en ese instante. La familia, destrozada, se mantuvo unida. Alaya no entendía del todo, pero intuía el dolor. Buscaba a su madre entre los rostros llorosos, aferrándose a la mano de su abuela. Había perdido a su mayor protectora, su ejemplo de vida, su alegría constante. Nadie sabía cómo explicarle que ya no la vería bailar por las mañanas ni cantar en el auto. El vacío era inmenso. Durante la ceremonia, se proyectó un vídeo íntimo. Momentos simples, Adamari cocinando, peinando a su hija, riendo con amigos, bailando sola en el jardín. Fue imposible no llorar. Las emociones eran tantas que, por un momento, parecía que el dolor no cabía en ese espacio. Pero entonces, en medio del silencio, un rayo de sol entró por el ventanal y bañó el féretro. Todos lo sintieron. Era ella. Diciendo adiós. O tal vez, diciendo, estoy aquí, no tengan miedo. Los médicos confirmaron luego que el tumor había avanzado sin freno. Ella lo supo durante meses, pero decidió callar. No quería revivir el sufrimiento que ya había enfrentado en su batalla contra el cáncer años atrás. Su último acto de amor fue ocultar su propio dolor para proteger a los suyos. Una decisión valiente, desgarradora y profundamente humana. Hoy, su ausencia es una herida abierta. Pero su legado sigue vivo en cada sonrisa de su hija, en cada mujer que la vio como símbolo de fuerza, en cada familia que encontró esperanza en su historia. Adamari no murió en la oscuridad. Murió rodeada de amor, de respeto, de memoria viva. Y aunque ya no esté, su voz suave, sus abrazos sinceros y su luz interior seguirán habitando la casa que la vio partir. Porque hay despedidas que no terminan nunca. Y hay seres, como Adamari, que no se van del todo. Solo se transforman en eternidad. Hoy el mundo del espectáculo, la televisión y miles de corazones silenciosos se visten de luto. La partida de Adamari López no es solo la pérdida de una figura querida, es la despedida prematura de una mujer valiente, una madre amorosa, una guerrera que, en silencio, soportó el peso de una enfermedad devastadora para proteger a los suyos. Y en medio de este dolor insondable, es momento de alzar la voz, no solo para llorar su ausencia, sino para invitar al amor, a la compasión y a la empatía que ella siempre predicó con el ejemplo. El funeral de Adamari no se realizó en una catedral ni ante cámaras. Fue en su casa, el lugar donde amó, luchó y vivió con intensidad. Allí, rodeada de flores blancas y miradas rotas, fue despedida por quienes la conocieron de verdad. Llegaron con los ojos llenos de lágrimas y el alma temblando. Nadie pudo contener el llanto. Cada rincón hablaba de ella. Cada silencio dolía. Hoy más que nunca, necesitamos mirarnos a los ojos como sociedad y recordar lo frágiles que somos. Necesitamos aprender de su historia para amar con más urgencia, para abrazar más fuerte, para decir, te quiero antes de que sea tarde. Porque Adamari, incluso en sus últimos momentos, eligió el amor. Eligió no preocupar a su hija con la verdad cruel de su enfermedad. Eligió sonreír, bailar, vivir cada segundo como si el tiempo no tuviera prisa. No esperemos que alguien se vaya para valorar su luz. No guardemos las flores para el adiós. Que el ejemplo de Adamari nos enseñe a cuidar más, a preguntar cómo está el otro con sinceridad, a ser más humanos. Que su legado nos despierte la sensibilidad dormida y nos impulse a sostenernos más entre todos. Hoy, te invitamos a detenerte un momento. A pensar en los que tienes cerca. A perdonar. A llamar a quien extrañas. A abrazar sin motivo. Porque la vida cambia en un suspiro, y a veces, no hay despedidas. Acompañemos a su familia desde el corazón. Seamos ese consuelo invisible que abraza a la distancia. Honremos su memoria siendo mejores personas, tal como ella intentó ser cada día. Que cada lágrima derramada en su casa no sea solo dolor, sino también promesa de amor, de empatía, de unión. Adamari López se ha ido, pero su mensaje sigue aquí, ámense más, júntense más, cuídense más. Porque en este mundo herido, solo el amor nos salva.
Y ese fue, sin duda, su mayor legado.